Hola a todos, mi nombre es Juan Irving Vázquez y es un gusto estar con ustedes en estas pláticas de Hablemos de Robótica y donde se ven pues bastantes temas interesantes. En esta ocasión yo les voy a presentar un trabajo que tenemos para carreras con drones autónomos y espero sea de su agrado. Yo trabajo como investigador del CONACYT asignado al Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Cómputo, CIDETEC. Y este CIDETEC es un centro de investigación del Politécnico que se encuentra en Zacatenco. Entonces, cuando gusten, pues pueden visitarnos por allá. Para continuar con la presentación, voy a switchear, voy a quitar mi cámara para que ustedes puedan ver por completo la presentación. ¿Ok? Bueno, entonces cambiamos. Este trabajo que estoy presentando es realizado en la mayor parte por Eric Rodríguez. Fue estudiante del CIDETEC en sus estudios de maestría y lo dirigimos Juan Carlos Herrera y su servidor Juan Irving Vázquez. Actualmente las carreras de drones son un fenómeno mundial que está atrayendo a muchas personas y sobre todo en personas que están interesadas en el mundo de los eSports. Ahora estos eSports han generado toda una nueva tendencia en donde pues ya no tenemos los tradicionales deportes, sino tenemos deportes electrónicos como videojuegos, como las carreras de drones, etcétera. Así que las inversiones en los últimos años han sido multimillonarias, ¿no? Se han realizado competencias a nivel internacional, donde tienen patrocinadores pues, que aportan gran cantidad de dinero. Como ejemplo, les voy a mostrar un video de la Liga de Carreras de Drones Internacional. Como podemos apreciar en el video, pues tenemos drones que van bastante rápido, tienen que pasar una secuencia de obstáculos, pasar a través de diversas ventanas y todo este movimiento, toda esta capacidad de autonomía para esos drones recae en el piloto. Entonces, si el piloto es muy bueno, el cómo naveguen estos drones pues también va a ser bueno. Entonces, si nos damos cuenta, las velocidades son bastante altas, los movimientos son rápidos. En general, la capacidad que han adquirido los pilotos es relevante, ¿no? Entonces, son impresionantes las carreras de drones. A mí me tocó ver una hace ya algunos años en la Escuela Superior de Cómputo del Politécnico y la verdad es que es impresionante ver los drones en vivo cuando están compitiendo. Sin embargo, nuestro interés en particular son los drones autónomos y en estos drones autónomos no existe una persona que esté manipulando los drones, es decir, no tenemos un piloto y entonces pues navegan por sí mismos. Estos drones tienen que percibir su entorno y decidir qué acciones tomar. Nuestra pregunta que tenemos actualmente es si estos sistemas autónomos podrán en algún momento vencer a un competidor humano. Hasta donde tengo entendido al día de hoy, que estamos en el 2021, no han podido superar a un competidor humano, ¿no? Pero veamos algunos de los avances recientes. Y para eso les voy a mostrar este video, que bueno, ya es del 2018, sin embargo, pues es un trabajo importante en ese momento. Fue después de que nosotros empezamos a trabajar en esto. Y es un grupo pues muy importante, ¿no? Y podemos ver que ya tienen los drones la capacidad de navegar de forma autónoma, pueden detectar esa ventana en la que pueden pasar o también les llaman puertas y si nos damos cuenta puede estimar en dónde está esa puerta y el dron pasa a través de ella. Tal vez la velocidad no es tan rápida como lo vimos en los pilotos humanos, pero bueno, pues ahí ya se van acercando un poco. Y el problema que nosotros nos planteamos en este trabajo está inspirado en el torneo mexicano de robótica
en la categoría de drones autónomos. Y la tarea, una de las tareas, porque son varias tareas, una de las tareas es pasar a través de un conjunto de ventanas. Entonces el dron tiene que ubicar la ventana, pasar a través de ella y luego va a haber otra ventana y tiene que pasar a través de ella y así sucesivamente. Entonces, dada esa tarea que nosotros nos planteamos en resolver, Eric fue que propuso una forma de resolver el problema. Y la solución propuesta se basa en reducir la cantidad de pasos que se necesitan para obtener cuál es el control que debe guiar al vehículo para pasar a través de la ventana. Tradicionalmente, como se hace, y es lo que tengo en la figura de arriba, es que se observa el ambiente, se toma una imagen, después se detecta dónde está la ventana, es decir, se ubica cuál es la posición y el tamaño de la ventana en la imagen, y a partir de esa información es que se estima en qué posición con respecto del vehículo está esa ventana. Entonces ya detectamos la ventana y sabemos que está enfrente de nosotros a 5 grados, por decirlo. Una vez que tenemos la estimación, pasamos una etapa de planificación en donde se va a determinar cuáles son las acciones que tenemos que ejecutar en el tiempo para que se pueda pasar a través de la ventana. Una vez que tenemos esas acciones de alto nivel, estas pasan a un control que está dentro del vehículo aéreo y que mantiene la estabilidad del vehículo para que pueda volar, etc. Y este control pues ya se encarga de enviar los impulsos a los motores, es decir, va a indicar cuáles van a ser las aceleraciones en cada uno de esos motores para que se puedan ejecutar las acciones de alto nivel. En el método que nosotros proponemos, se captura la imagen con la información y esto se pasa a una red neuronal convolucional que directamente a partir de la imagen va a decir cuáles son las acciones de alto nivel y estas se pasan al control. El control, como ya vimos, va a determinar cuáles son los comandos de bajo nivel que van a llegar al motor. Entonces, si nos damos cuenta, estamos reduciendo las etapas de detección de ventana, de estimación y de planificación de la trayectoria a un solo componente que va a ser la red neuronal convolucional. Implícitamente, pues bueno, está haciendo todas estas partes, pero no la estamos haciendo como directamente y nosotros analíticamente poniendo cuáles son los parámetros que se requieren para hacer estas 3 etapas. Entonces vamos a entrar más en detalle en lo que nosotros propusimos y bueno, tenemos un vehículo aéreo que es el Parrot Bebop 2. Este Parrot Bebop tiene una cámara monocular al frente y bueno, tiene 4 rotores. Si nos damos cuenta, este Parrot tiene 2 marcos de referencia en la cual se puede representar su posición y orientación. Una que sería el marco de referencia, aquí tenemos O, y sería el marco de referencia inercial o el marco de referencia del mundo, y nos va a indicar la posición del dron de forma absoluta. Y tenemos otro marco de referencia del vehículo, o también se le llama el body frame, y este marco de referencia nos va a indicar la posición y las velocidades que tenemos en el vehículo a partir de sí mismo. Entonces, si dijéramos tenemos una velocidad en X, significaría que tenemos una velocidad hacia el frente del vehículo. Si tenemos una velocidad en Y, indicaría que tenemos una velocidad hacia la izquierda del vehículo. Y si tenemos una velocidad en Z, significa que el vehículo va hacia arriba. Todo esto con respecto de sí mismo. Una vez que definimos cuáles son los marcos de referencia, bueno, entonces podemos definir su posición del vehículo con respecto del marco de referencia inercial o como lo vimos en la gráfica anterior. Voy a regresar, entonces sería la posición con respecto de este marco de referencia O, pues estaría dado como S, ¿no? La posición X, Y y Z. Y su orientación del vehículo estaría definida por los ángulos de Euler, y estos se refieren al yaw, pitch y roll del vehículo. Y por otro lado, nosotros también podemos definir la velocidad, pero con respecto al cuerpo del vehículo. Y esa sería ese punto, pero con respecto del marco de referencia
v. Entonces aquí podríamos ver que con respecto a este marco de referencia podríamos indicar cuál es la velocidad que tiene al frente, a la izquierda y hacia arriba. Así que para este propósito de tratar de decir a dónde tiene que moverse el vehículo, vamos a definir el estado del vehículo como C. Y C tendría cuál es la velocidad a la que se está moviendo el vehículo con respecto de sí mismo y a la altura que tiene con respecto del mundo, que sería Z. Entonces, esto lo vamos a utilizar como un estado y es importante que lo hayamos definido aquí porque lo vamos a volver a ver. Entonces, nuestro enfoque que estamos planteando aquí, en donde una sola red se va a encargar de decir cuál es la acción que tiene que tomar el vehículo para pasar la ventana, necesitamos entrenar esa red. Para ello, estamos utilizando un enfoque de clonación de comportamiento. En este enfoque se utiliza el conocimiento de un piloto experto. Entonces, a partir de ese conocimiento del piloto experto, la idea es poder replicar las acciones que toma ese piloto experto. Entonces, de cierta forma, supongamos que tenemos una función y esta función, pues bueno, va a ser la red neuronal en donde recibe de entrada la imagen en el tiempo t y lo que va a darnos esa red es cuál va a ser el estado siguiente. ¿Okay? Entonces, esto significa que para la imagen que está observando va a predecir cuál debería ser el siguiente estado del vehículo. Y de acuerdo a nuestra definición de estado del vehículo, entonces debemos decir qué velocidad es la que tiene que tener en el siguiente instante de tiempo y qué altura debe de tener en el siguiente instante de tiempo. Ok. Entonces, para ello, pues generamos un conjunto de datos con el conocimiento del experto. Y bueno, aquí Eric fue el experto que se encargó de recolectar el conjunto de datos. Y a los datos que nosotros recolectamos del vehículo, le llamamos un conjunto de datos crudo. Y lo que estábamos guardando es la imagen que está viendo el vehículo en el tiempo t y también el estado que tiene en ese mismo instante de tiempo. ¿Okay? Entonces, está viendo el vehículo la escena y el vehículo sabe a qué velocidad va y a qué altura tiene en ese momento. Entonces, bueno, este es el estado que ya habíamos visto. Una vez que ya recolectamos ese conjunto de datos crudo, tenemos que hacerle una adecuación para que podamos entrenar la red. Y esta adecuación es que a los ejemplos que tenemos los vamos a generar ahora en tuplas en donde vamos a tener como entrada la imagen, ¿okay? La imagen, lo que está viendo el vehículo en el tiempo t, y a esa imagen le vamos a asignar cuál es el estado siguiente. Entonces, dada la imagen, ¿a qué estado se debería mover el vehículo para que pueda pasar la red? Entonces, en lugar de estar entrenando la red con lo que está viendo y con el estado que lleva en ese momento, lo que estamos es cambiando para que a la imagen que estamos viendo en este momento le corresponda el estado en el siguiente instante de tiempo. Y esto para que una vez que esté entrenada la red, pues pueda decirnos cuál es el estado que debería corresponder. Entonces, bueno, para asignar cuál sería el siguiente estado, recordemos que tenemos ya todos los estados guardados y vamos a hacer un desplazamiento para no guardar el instante t, sino vamos a guardar un instante t más n. Significa que el siguiente instante de tiempo pues, va a ser solo un estado siguiente. Para los experimentos, bueno, tomamos n igual a 1, se realizaron 150 vuelos manuales y de estos 150 vuelos manuales se generaron 2039 ejemplos. De esto porque estamos tomando diversos frames en los diferentes vuelos, ¿no? Entonces, bueno, cada vuelo nos provee bastantes frames. Aquí están unos ejemplos del conjunto de datos. Esta es la imagen de lo que está viendo el vehículo en el instante t.
Y aquí tenemos, bueno, está viendo la ventana un poco arriba, a la derecha, a la izquierda. Y bueno, aquí no está representado, pero en el conjunto de datos crudo, cada una de estas imágenes tiene su correspondiente estado. Y ya en el conjunto de datos de entrenamiento, pues tiene asignado el siguiente instante de tiempo. La red neuronal que se utilizó para ser entrenada es esta que está aquí, está definida por una primera convolución, luego se hace un max pooling, otra convolución, un nuevo max pooling, una tercera convolución, pasa por un tercer max pooling y una vez que se toma este tercer max pooling, se aplanan todos los vectores de características y esto pasa a una red completamente conectada de una capa oculta y la capa de salida. Entonces, en la capa de salida estamos indicando cuál es el estado siguiente. Como la salida de esta red son parámetros numéricos, entonces estamos haciendo un proceso de regresión en el que tenemos la imagen de entrada y obtenemos cuáles son pues, los controles que se deberían ejercer. Y digo controles de alto nivel, como vamos a ver ahorita. Bien. Entonces, este ya es un ejemplo, una vez que se hizo el proceso de entrenamiento y vamos a mostrar cuál es la predicción de la red. Entonces, tenemos este ejemplo, esto sería la entrada que llega a la red neuronal, la imagen como tal, y la salida de la red neuronal es este histograma que tenemos aquí en azul. Entonces podemos ver que nos está indicando cuál es la velocidad en X, cuál es la velocidad en Y, cuál es la velocidad en Z y cuál es la altura objetivo. Entonces, para esta imagen lo que nos está diciendo es que el estado objetivo en el siguiente instante de tiempo pues debe ser una velocidad en X positiva, es decir, que debe avanzar hacia el frente, una velocidad en Y también positiva, eso significa que se tiene que mover un poquito a la izquierda, se tiene que alcanzar una velocidad a la izquierda. Tenemos una velocidad en Z también positiva. Esto significa que tiene que subir la velocidad y debe de alcanzar una altura objetivo igual a la que tenemos aquí. Ahora, en la siguiente gráfica, este histograma verde es la diferencia que existe del estado actual con lo que nos está diciendo la red, es decir, con esto que tenemos en azul. ¿Cuál es esa diferencia? Bueno, pues es esta que tenemos aquí en las barras verdes. Entonces, como podemos ver, para que el dron alcance este objetivo que tenemos aquí en azul, tiene que aumentar la velocidad, tiene que disminuir la velocidad en Y. Esto significa que a lo mejor del cuadro anterior ya viene muy rápido el vehículo, entonces tiene que bajar la velocidad, tiene que aumentar su velocidad en Z y tiene que ajustar la altura porque probablemente en el cuadro anterior pues tenía una altura mayor al objetivo, entonces tiene que disminuir esa altura. Entonces esto, como vemos, pues es la diferencia. Y estas entradas, pues bueno, se le van dando al vehículo en cada frame para que pueda determinar cuál es el objetivo. Bueno, para que pueda pasar a través de la ventana. Así que, pues bueno, les voy a mostrar unos videos de cómo funciona esto. Y bueno, aquí tenemos el video. Se puede ver al vehículo aéreo que atraviesa en las ventanas. Entonces lo que hace para poder detectar la ventana es utilizar la red neuronal y directamente le pasa al controlador cuál es la acción que debe de tomar. En los experimentos se coloca el vehículo aéreo en una posición aleatoria, pero se mantiene la visibilidad de la ventana. Entonces, si el vehículo no ve a la ventana, no sabe qué hacer. Entonces, a partir de que determina en dónde está la ventana, pues ya ejecuta la serie de acciones. Una vez que pasa la ventana, hay una rutina para que se detenga el vehículo.
Pues como podemos ver, en general el vehículo se comporta bien. Pasa la ventana. Sin embargo, bueno, ahí tenemos unos bloopers, ¿no? Cosas del ambiente que no se pueden controlar. Bueno, como conclusiones de este trabajo, es que estamos presentando un enfoque para guiar el dron a través de la ventana y la red que se propuso fue capaz de predecir cuál es el siguiente estado a una imagen que está viendo. En este enfoque no se utilizan las etapas de detección, estimación y planificación, sino todo se hace a través de la clonación de comportamiento. Y pues pudimos ver que las salidas que nos da la red son coherentes con respecto a la imagen de entrada. Más información de este trabajo lo pueden encontrar en el artículo que se publicó en 2019 en el ICUAS, entonces pueden acceder a él. También está la tesis de maestría de Eric, está en español y tiene mucho más detalle. Y bueno, tanto el artículo, el preprint del artículo y la tesis las pueden encontrar en esta dirección que tenemos aquí. Y permítame un momento. Y bueno, eso sería todo por mi presentación. Les agradezco mucho la invitación y espero que nos podamos estar viendo. Y espero que si tienen alguna pregunta, quieran hacer una colaboración con nosotros, pues estamos muy interesados en trabajar con quien lo desee. Bueno, gracias.